Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Corte Constitucional anuló hoy 2 de sus sentencias recientes que advertían que el aborto no es un derecho fundamental. Al anular estas sentencias, la Corte aclara que el aborto es un derecho fundamental en las 3 causales en las que está despenalizado, es decir, cuando peligra la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o ante una malformación del feto. Estas son las 3 causales en las que está despenalizado completamente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo del Tribunal de Bogotá que desestimó una demanda de la empresa Taxis Libres contra Uber Colombia. La demanda pretendía que se ordenara la prohibición de Uber en Colombia, pero la Corte no se pronunció de fondo sobre el tema, pues consideró que el tiempo para presentar la demanda había prescrito. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía le formulará este jueves nuevos cargos al empresario Julio Gerlain. Según explicaron fuentes del proceso, el empresario tendrá que responder ante un juez por el delito de soborno en actuación penal por los hechos que rodearon el proceso de la excongresista Aida Merlano. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Gaza se queda sin electricidad por el bloqueo, mientras el ejército israelí sitúa a 300.000 soldados en la frontera con la franja. Aumentan los muertos en Israel, mientras se mantiene la amenaza de Hamas. Hezbollah ataca a Israel desde Líbano. Israel ordena evacuaciones en el norte del país. Estados Unidos y Egipto negocian un corredor humanitario para evacuar civiles de la Franja de Gaza. Republicanos en la Cámara se rebelan contra Trump y postulan a su propio candidato para la presidencia del Congreso. La NASA revela una muestra histórica obtenida de un asteroide que contiene los componentes básicos de la vida. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Gaza se queda sin electricidad luego del bloqueo por parte de Israel. Entre tanto, Estados Unidos y Egipto buscan negociar un canal humanitario para evacuar civiles del enclave. La cifra de fallecidos y heridos aumenta al pasar las horas en Gaza por los ataques de Israel, en los que hasta el momento ha dejado al menos 1.100 fallecidos y 5.300 personas heridas. La franja se quedó sin suministro eléctrico después de detenerse la única planta con la que cuentan por falta de combustible derivado del bloqueo ejercido por Israel, donde en la ciudad viven 2,3 millones de habitantes, los cuales fueron vetados del suministro de combustible, comida y energía tras el ataque del sábado por parte del grupo terrorista Hamas contra su territorio. El corte de la luz agrava aún más la crisis humanitaria en la franja y deja al borde del colapso los hospitales. La única electricidad que hay por ahora en Gaza depende de los generadores privados que tienen poca capacidad y pronto se agotarán. Unos 535 edificios residenciales han quedado destruidos, dejando sin hogar a unas 250.000 personas. La mayoría de desplazados se encuentran en refugios designados por la ONU. El gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con Egipto e Israel para garantizar el paso seguro de estadounidenses y otros civiles fuera de Gaza. Sin embargo, Egipto quiere utilizar un corredor humanitario para enviar alimentos y suministros médicos a Gaza. A su vez, Turquía también negocia con Hamas para liberar a los rehenes civiles. İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden sürekli bombardımana maruz bırakılarak katledilmelerini de asla kabul etmiyoruz. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace un llamado para que se evite una escalada del conflicto entre Israel y Gaza. UN premises and all hospitals, schools and clinics must never be targeted. UN staff are working around the clock to support the people of Gaza
and I deeply regret that some of my colleagues have already paid the ultimate price. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. Israel y el grupo terrorista Hamas completan 5 días de enfrentamientos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Benny Gantz, miembro de la oposición, anunciaron un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra. Entre tanto, sigue aumentando el número de muertos por los ataques de Hamas. Israel continúa planificando su contraofensiva y para ello, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la formación de un gobierno de unidad nacional en un momento en el que afronta el conflicto más sangriento en 20 años. אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. Dos exgenerales que ejercieron como jefes de este Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y dirigieron operaciones de Gaza se suman al núcleo duro del gabinete de guerra. העמידה שלנו כאן, שכם אל שכם, היא מסר ברור לאויבינו, וחשוב מכך, מסר לכל אזרחי ישראל. כולנו יחד, כולנו מתגייסים, כולנו מגויסים. Por su parte, el ministro de Defensa israelí prometió borrar al grupo militante palestino de la faz de la tierra por sus mortales ataques que iniciaron la guerra. אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. הדבר הזה לא ימשיך להתקיים. El ejército israelí ya despliega en la frontera con la Franja de Gaza a 300.000 soldados reservistas que fueron llamados a filas el pasado lunes para participar de la invasión terrestre. Ahora bien, las cifras en Israel ascienden, alcanzando las 1.200 víctimas mortales y las 3.192 personas heridas. La organización terrorista Hamas sigue lanzando misiles contra áreas civiles de Israel. Los brazos armados de los movimientos islamitas palestinos Hamas y la Yihad Islámica lanzaron cohetes contra el sur y el centro de Israel, mientras sonaban las sirenas de advertencia en las zonas aledañas a la Franja de Gaza. Las ciudades israelí de Tel Aviv, Ashdod y Askelón, así como las comunidades cercanas a la frontera con Gaza, están siendo blanco de intensos disparos de cohetes. También anunciaron que liberaron 3 rehenes capturados en la ofensiva lanzada el sábado contra Israel desde la Franja de Gaza. Hasta el momento no hay reporte oficial por parte de Israel. Las autoridades israelíes han contabilizado 150 rehenes, mientras que cientos de personas siguen desaparecidas y sus cadáveres aún están siendo identificados. Israel fortalece su seguridad en el norte del país ante una ofensiva de la organización Hezbollah. La escalada de incidentes bélicos en la frontera con el Líbano aumenta la amenaza de abrir un nuevo frente para el ejército en plena guerra. El grupo chií libanés Hezbollah inicia sus ataques a Israel con el lanzamiento de misiles antitanque. La organización se ha atribuido la ofensiva y ha asegurado haber causado un gran número de bajas entre las fuerzas israelíes en el ataque de mayor envergadura desde el domingo que estalló la violencia en la frontera. En un comunicado, la organización musulmana chií libanesa mencionó que los mujahidines de la resistencia islámica atacaron con misiles teledirigidos el grupo sionista de Al-Jerad frente al área del Al-Daira, lo que derivó en un gran número de bajas confirmadas en las filas de las fuerzas de la ocupación, incluyendo muertos y heridos. Vale la pena mencionar que Israel declaró la guerra contra Hamas tan pronto como pudo, pero solo 2 días después del ataque se empieza a hablar de terceros agentes y de la guerra de multifrentes a la que enfrenta el Estado gobernado por Benjamin Netanyahu. Uno de ellos es Hezbollah, un grupo político militar libanés que cuenta con 2 divisiones, una política y otra armada. En Estados Unidos, el republicano Steve Scalise fue nominado por su partido para ser el presidente de la Cámara de Representantes. La votación republicana que se hizo a puerta cerrada fue de 113 votos a favor de Scalise
mientras que Jim Jordan, que fue o es el candidato que nominó Trump, obtuvo 99 votos. El tiempo para decidir está en contra, porque la Cámara de Representantes está sin presidente, lo cual implica frenar la dinámica de la legislatura. Y esto es grave, teniendo en cuenta que quedan pocos días para poder evitar el cierre del gobierno por cuenta de que no se ha aprobado el presupuesto definitivo para su funcionamiento. Científicos de la NASA encontraron un asteroide con 3 elementos que forman los componentes básicos de la vida. Agua, carbono y materia orgánica fueron identificados en el cuerpo celeste, del cual la NASA obtuvo una muestra gracias a una sonda espacial. Esta muestra llegó a la Tierra el mes pasado y podría servir como cápsula del tiempo de los primeros días de nuestro sistema solar. El gobierno de Canadá anunció que recibirá 11,000 refugiados en el país. El programa, anunciado por el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Mark Miller, permitirá la llegada de personas de Colombia, Venezuela y Haití siempre y cuando los solicitantes tengan familiares que sean residentes. Esto como parte de un nuevo programa humanitario de migración. Suiza presentó un adelanto de un nuevo robot amigable. Se dio a conocer un nuevo dispositivo inspirado en BD-1 de Star Wars, por lo que su personalidad es tierna, infantil y tiene un particular movimiento en sus articulaciones con el objetivo de expresar emociones de esa manera. El proyecto fue desarrollado por un equipo de científicos en Zurich, Suiza, aunque por ahora no cuenta con un nombre oficial y solamente fue presentado durante la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes. Se sabe que este dispositivo fue construido con impresión 3D y cuenta con un rostro con diferentes expresiones, 2 antenas que emulan las orejas de un perro y fue dotado con habilidades para transmitir un carisma tierno y cercano para relacionarse con los humanos. Muy buenas noches. Esta mañana hubo una cumbre del sector eléctrico, energético en el país con el señor ministro de Minas, el doctor Andrés Camacho, quien es nuestro invitado esta noche. Primero, señor ministro, gracias por aceptar por fin esta invitación. Segundo, ¿para qué fue esta cumbre que hubo esta mañana? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. No, y acá estamos todas las veces para poder hablar con el país, hablar contigo y explicar pues, temas tan importantes de este sector. Hemos convocado esta reunión que tuvimos con los gremios, las empresas, el gobierno, la superintendencia y hemos involucrado también a los usuarios y usuarias del país para discutir la situación del sector eléctrico especialmente, discutir las soluciones, precisamente un día después de que hemos emitido una de las propuestas más importantes y las apuestas que tenemos para dar liquidez al sector eléctrico, el decreto que sacamos de crédito para Findeter que le permita a las comercializadoras tener liquidez en este periodo que es del niño. Pero para información de todos nuestros televidentes, señor ministro, ¿en qué consistió la medida tomada por el ministerio ayer? Primero, habilitamos un crédito de Findeter, es un crédito que se venía trabajando, eso no resulta rápidamente, ha sido un proceso que se estuvo trabajando desde incluso antes de que yo llegara. ¿Crédito para qué? Para que las comercializadoras, que son las empresas que están hoy cargando mayor parte de la deuda que tiene el sistema, tengan la liquidez para lograr superar el periodo del niño, que es muy importante para el país. Pero a ver, señor ministro, en este conflicto de eventual razonamiento o de estrechez de generación, hay primero generación, segundo distribución, tercero comercialización. ¿En dónde está el problema? Primero, que el país sepa que no tenemos un problema de desabastecimiento de energía. Eso es algo que creo que pero es muy los importante. embarques están bajando. Sí, pero en noviembre, diciembre, que esperamos el último periodo de lluvias, van a subir un poco y el país tiene respaldo de energía térmica. Pero perdón, ¿y si no pasa eso? No, la tarea es garantizar que todo el sistema funcione. De tiempo atrás el sistema ha venido funcionando y tenemos la garantía de energía firme en el sistema para superar el fenómeno del Pero niño. con todo respeto, señor ministro, el niño no ha funcionado todos los años.
Es un fenómeno climático que precisamente nos tiene que permitir prepararnos, que no podemos estar en esta vulnerabilidad cada vez que ocurre. Por ahí pasa la transición energética, ahí implica que nosotros podamos incluir otros mecanismos de generación de energía. Para eso es la transición energética, son soluciones de fondo en términos de energía. Sí, pero es que ese es el tema. ¿Hasta dónde, señor ministro, está el país preparado para que cuando llegue el Niño, que es un periodo de dura sequía, donde no habrá agua, caigan los embalses y esté en peligro el suministro de energía? Nosotros tenemos un comité de seguimiento al sector eléctrico, al sector energético, y todos los cálculos, los análisis nos permiten afirmar que tenemos suficiente energía para pasar el fenómeno del Niño. ¿Tenemos hoy? No, en las proyecciones para el fenómeno del Niño, las proyecciones son, el periodo más fuerte sería entre enero, marzo, si se extiende puede ser abril, y las proyecciones, los datos, la ingeniería nos dice que tenemos energía con las simulaciones de cómo se comportan los embalses, de la energía térmica que necesitamos poner en el sistema, podemos en términos de energía superar el fenómeno del Niño que se va a extender hasta el próximo año. Pero mire, señor ministro, el doctor Amílcar Acosta dijo hace unas horas aquí en este espacio que Colombia genera 220.000 gigavatios hora, genera 220.000 gigavatios hora. Y para atender esa demanda hay 222.000 gigavatios hora, es decir, estamos al borde de... No, nosotros tenemos, bueno, me extraña el doctor Amílcar, que debe ser conocedor del sector. Sí, claro, yo me vi la entrevista. Y la estrechez de la que él habla es sin considerar pues, la generación térmica que tenemos preparada para respaldar el sistema. Con la generación térmica podemos respaldar más o menos el 50% de la generación. 40, dijo él, ¿no? 48% es básicamente. Y eso nos permite afirmar que con el parque térmico, para el cual estamos también alistando las medidas, tiene que tener el gas disponible y todo lo necesario para que pueda generar, pues logramos abastecer de energía al país superando el fenómeno del Niño. Esas son las simulaciones, eso se hace con cada una de las entidades, XM, la Unidad de Planeación Minero-Energética, y hay un comité muy serio de seguimiento que nos permite afirmar que en energía estamos bien. Evidentemente el comportamiento del fenómeno del Niño nos implica tener todo el seguimiento permanente. Nosotros estamos haciendo estas reuniones de seguimiento permanente porque el fenómeno del Niño es una variabilidad climática que tenemos que hacerle seguimiento y tener preparado el país, las plantas hidráulicas, las plantas térmicas, las plantas de carbón, tenerlas listas para poder superar el fenómeno del Niño. Entonces, en eso estamos trabajando y hoy podemos garantizar la seguridad energética del país. Es decir, señor ministro, riesgo de racionamiento como el que está viviendo la costa, ¿no? La costa vive racionamiento, a pesar de los fenómenos que usted dice que no habrá en el interior, pues. Es que es muy importante y este programa creo que nos sirve para eso, hacer pedagogía. Pues tenemos la generación de cómo se genera la energía, pero hay otros temas que son la transmisión, de cómo logramos llevar lo que se genera hacia los sitios donde se consume. La transmisión ha tenido unos problemas, hay retrasos de algunos proyectos en el país de muchos años y en eso estamos tomando otras medidas. Eso en nuestro marco regulatorio se llama restricciones o se traduce en restricciones, muchas de ellas las que está viviendo la costa, y ahí tenemos que trabajar por desarrollar la transmisión. Yo estuve estos días en La Guajira, en la revisión de los proyectos de transmisión de La Guajira, la línea colectora, y otras líneas que estamos buscando que se acelere su construcción y nos permitan salir también de estas condiciones de restricción, que no es lo mismo que desabastecimiento de energía. La energía, como te decía, está la simulación, podemos pasarla y tenemos que resolver problemas en la transmisión para que la podamos llevar a los sitios de consumo. En eso estamos trabajando y hay que desarrollar un intenso trabajo también. Pero mire, señor ministro, los analistas dicen lo siguiente, que con respecto a las medidas aparentemente de prevención que tomó el Ministerio y la CAREC, dicen que es como cuando un médico debe actuar frente a un enfermo y pronostica o diagnostica una enfermedad. El sistema está enfermo. Las medidas para curarlo son suficientes. Las que hemos tomado hasta el momento nos permiten tener, digamos, en la emergencia, atender el paciente.
pero evidentemente tenemos que desarrollar otras medidas de fondo, otras medidas de mediano y largo plazo para poder transformar el sistema, para poder atender la enfermedad del sistema que se ha quedado retrasado en muchos sentidos y que necesitamos precisamente modernizar. En el mediano plazo, hoy en la reunión que teníamos con los gremios, con las empresas, con la superintendencia, revisábamos para que al país le quede muy claro, la situación no es de energía, la situación es financiera, de empresas que tienen una crisis financiera. Por eso habilitamos el crédito de Findeter para darles flujo de caja. No es suficiente, porque la enfermedad es superior, pero ahí estamos construyendo unas medidas de mediano plazo que nos permitan redistribuir esa deuda. Hoy la deuda quedó cargada mayoritariamente en comercializadoras y usuarios. Y nosotros desde el gobierno hemos dicho, no podemos seguir cargando esta situación a usuarios, no puede seguir cargándose tampoco a las comercializadoras. Hay que redistribuir la deuda y hay que repensarnos la manera en la que la deuda está en la cadena de valor. Para eso estamos pensando algunas alternativas, un fondo de solidaridad empresarial para refinanciar esa deuda y que nos dé flujo de caja, no solo para el niño, sino en el mediano plazo. Y en el largo plazo, nosotros tenemos que discutir... Perdón, antes del largo plazo, ¿qué quiere decir fondo de solidaridad? Hay una deuda que quedó en el sistema... Altísima. Vamos a 5.8 billones. Esa deuda la está cargando mayoritariamente la gente, vía tarifa, y las comercializadoras. Sí. Tenemos que financiar esa deuda entre todos. El Estado ha dicho, ponemos un crédito de Findeter para que quienes están endeudadas... ¿De cuánto? 1 billón. Tenemos más recursos que podemos habilitar. Que ya lo giraron. Ahora empieza el proceso de inscripción para que las empresas puedan utilizar estos recursos, tengan la caja y podamos superar el fenómeno. Eso fue lo que se acordó esta mañana. Eso fue lo que hablamos y ese fue el decreto de ayer. Y ahora lo que viene son otras medidas. Perdón, ministro, antes de lo que viene. La medida tomada hoy asegura financiar el problema. En el corto plazo. Sí. Inmediato. Hasta abril, pues. Sí. Y vamos a seguir buscando otras medidas financieras. Pero la medida acordada hoy, ¿cómo se aplica? El decreto de ayer que discutimos hoy. Sí. ¿Cómo se aplica? Cada una de las empresas que tiene esta deuda se acerca a Findeter, presenta su documentación como cualquier mecanismo de crédito. Entonces se presentan unos documentos y accede al crédito. Empresas generadoras. Comercializadoras. Que son las que vienen cargando el mayor peso de la deuda. Entonces vamos a ayudarles con este crédito a que financien esa deuda con Findeter y les pueda dar liquidez para superar el fenómeno del niño. Podemos habilitar más recursos, pero estamos buscando cómo usamos la mejor manera de usar esos recursos, que puede ser con un fondo o buscar la manera de financiar el resto de la deuda que está en el sistema, que son unos 5 billones, de tal manera que podamos de mayor profundidad resolver la situación financiera del sector. Es lo que estamos buscando en el mediano plazo. Y en el largo plazo, una discusión que estamos dando sobre el sector en general, la Ley de Servicios Públicos, una reforma a la Ley 142, 143. Pero ahora hablamos del tema, pero digo, por ahora, las medidas que acordaron tomar en la cumbre de hoy entran en vigencia inmediatamente. Ya están. En vigencia. Sí. Esto permite asegurar que en el futuro inmediato, señor ministro. Liquidez para que las empresas que tienen la deuda... Liquidez por parte de... El Estado. El Estado les da el crédito. A las distribuidoras. Y comercializadoras. Y a las comercializadoras, no a las generadoras. Las generadoras no tienen en este problema necesidad de liquidez. Las que están endeudadas son las comercializadoras y distribuidoras. Por eso el crédito fue para ellas. ¿A cuánto asciende la deuda? La que tienen estas empresas, 5.8 billones, que es la que están cargando. Y con las medidas tomadas se asegura... 1 billón. Entonces, el resto de lo que hace falta para financiar, buscamos una metodología, un mecanismo de mediano plazo que permita redistribuir esa deuda, refinanciarla, de tal manera que no se afecte la cadena. Entonces, ese es el segundo tema que quería tratar con usted. ¿En qué consiste las reformas que van a adoptar para el futuro? Pues no el futuro a largo plazo, sino el futuro a comienzos de año. ¿En qué consiste? El diario Portafolio de hoy, señor ministro, dice usted, hemos expedido más de 10 resoluciones reguladoras y preparamos más paquetes de soluciones, incluida la convocatoria de una reunión de emergencia. Pues, Yamit, justamente en uno de los programas tú mencionabas que ¿dónde estaba yo?
Hemos estado trabajando en todas estas medidas. Hemos estado trabajando por el crédito de Findeter. Hemos estado expidiendo todas estas resoluciones para aliviar la situación financiera y garantizar que las condiciones económicas que tienen las empresas les permita pasar el fenómeno del Niño y podamos en el mediano plazo tomar otra serie de medidas, paquetes como lo he anunciado, que permitan financiar esa deuda y garantizar que se distribuya en la cadena y que no se nos rompa la cadena en ninguno de los eslabones, incluidos los usuarios, que es parte del propósito de lo que este gobierno ha puesto sobre la mesa y es garantizar que los usuarios tengan voz en esta discusión porque, por lo general, el salvamento de los sistemas deja por fuera a la gente. Entonces queremos que la gente esté en el centro de esta discusión y que podamos hacer un salvamento del sector para la gente. Ministro, en este caso, ¿cuál sería la función que cumpliría la Superintendencia de Servicios Públicos? El papel de la superintendencia es muy importante, sobre todo con lo que ha venido pasando en el sistema energético, en el modelo, y es que el Estado se ha quedado como regulador. Hemos perdido poder en muchos de los escenarios donde antes el Estado tenía participación y hoy lo que tenemos es regulación y sanción. La superintendencia debe garantizar las condiciones de funcionamiento, de operación, que las plantas térmicas hidráulicas funcionen, que el servicio público de energía eléctrica sea garantizado y todo eso debe garantizarlo efectivamente la superintendencia. En el caso de que se encuentren fallas, en el caso de que se encuentre mérito para que la superintendencia actúe, puede emitir sanciones, puede hacer seguimiento, puede solicitarle compromisos a cada una de las empresas, así que su papel es muy importante en medio de esta situación, por eso hemos venido trabajando de la mano con las empresas, con la gente y con la superintendencia. Pero estamos hablando, señor ministro, de una eventual intervención. Nuestro escenario, no quisiéramos llegar a una intervención, no queremos que se repita un caso como el de Electricaribe, en el que se fueron las ganancias y lo que le quedó a la gente, lo que le quedó al Estado fue la deuda. Lo que queremos es garantizar que funcionen bien y que no tengamos que llegar a ninguno de esos escenarios. Pero si fuera necesario, lo que el Estado tendría que hacer es intervenir y garantizar que los servicios públicos domiciliarios, el derecho de acceder al servicio público sea garantizado, y eso sería a través de una intervención de la superintendencia. Y la intervención, señor ministro, no supondría la repetición del desastre de la costa atlántica. El caso de la costa es bien específico, es bien particular, porque es un problema que viene de muchas décadas, eso no ocurrió ahora, sí. Antes de Electricaribe incluso había otras empresas, entonces creo que cada uno de estos casos hay que revisarlos en detalle. La superintendencia hace un análisis, hace un seguimiento de cada una de las empresas y lo que buscamos precisamente con el paquete de alivios y de ayuda a las empresas es que puedan ejercer su función, que puedan seguir adelante y que no tengamos que utilizar esta vía. Evidentemente, si hay cosas de fuerza mayor, la superintendencia tendría que intervenir para garantizar el servicio de energía eléctrica. El doctor Amílcar Acosta decía ahí, hace 2 días, que en el sistema del Ministerio de Minas hay una gran ausencia de designaciones, que no hay viceministro de Energía, mal nombrado, está interino, que no está completo el quórum en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Me ha dicho que todo el mundo está interino. Esa es una, según él, de las causas de la crisis en que estamos. Perdón, ministro, ¿hasta dónde esto sabe usted? Bueno, yo podría responder de varias maneras. Primero, los hechos hablan por sí solos. Hemos estado tomando todas las medidas. Yo directamente he estado trabajando en cada uno de estos temas, entonces eso no explica nada porque realmente lo que hemos demostrado es que hay un gobierno operando, hay un gobierno tomando medidas, entonces esa situación no afecta. Primero. Segundo, hemos estado armando la mejor alineación posible. Yo me he tomado el trabajo también de buscar los mejores perfiles para afrontar este reto, pero de profundidad el reto de la transición energética. Y ahí tenemos listas los nombramientos. Yo espero que muy pronto, ojalá fuera esta semana, tener ya nombramientos en propiedad en los cargos más importantes que yo mismo necesito para enfrentar esta situación. Y tercero... ¿Y por qué se han demorado tanto? Bueno, no he completado los 2 meses. Entonces, yo en estos 2 meses he estado intentando hacer toda esta gestión, recuperando pues lo que ya se venía trabajando y en estos 2 meses poder armar mi equipo de trabajo de tal manera que pueda afrontar este reto. Es un tiempo, creo que tampoco es demasiado, pero estoy buscando las mejores profesionales para ocupar estos cargos. Pero entonces, señor ministro, ¿acepta usted
que un poco de responsabilidad está en usted mismo, pues por su reciente designación, a no tener todavía la gente indicada para cubrir los cargos que deben ser ejercidos ya por titulares y no por encargados. Ya los tengo listos. Entonces yo espero que muy rápidamente esos cargos ya estén en propiedad y que podamos seguir en la alineación que estamos haciendo para enfrentar el reto de la transición energética y el reto de esta emergencia financiera que tenemos. Usted puede asegurar, señor ministro, esto queda grabado, ¿no? Claro. Que no hay ningún riesgo. El país no está corriendo ningún riesgo. No hoy, sino bajo el fenómeno del niño que viene y de la sequía, de que no estemos expuestos a un racionamiento. Lo que puedo asegurar es que aquí hay un ministro y un gobierno trabajando por la seguridad energética del país, un seguimiento permanente y los análisis, los datos, la ingeniería nos permite afirmar que podemos superar en energía el fenómeno del niño. El sistema eléctrico en Colombia puede funcionar si se afectan las hidroeléctricas. Pues la participación, y creo que aquí es importante señalar también, en tiempos de cambio climático precisamente esta discusión es muy importante porque es agua y por el otro lado tenemos gas y lo que estamos intentando hacer es que en la ecuación entren cada vez más energías renovables para tener mayor diversificación y garantizar que tengamos más fuentes y no tenemos una dependencia únicamente con el agua o con el gas, que es de respaldo especialmente. La transición energética pasa por aquí, pasa por diversificar la matriz de generación y en eso estamos también avanzando en proyectos de generación con energías renovables que nos permitan involucrar otro tipo de generación en la matriz. Y frente a las hidráulicas, pues tenemos que hacer todo el seguimiento, el control de las generadoras hidráulicas del país y todo el sostenimiento de las generadoras con gas para que el sistema funcione correctamente y no tengamos dificultades. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Usted recuerda, señor ministro, que el apagón pasado, el racionamiento pasado, ocurrió exactamente por lo contrario? Es decir, porque teníamos suficiente abastecimiento térmico, carbón, pero no suficiente abastecimiento hidroeléctrico. Esa fue la causa del apagón. Ahora es al revés. Pues ya el país ha avanzado muchísimo, incluso por el fantasma que persigue al sector del fenómeno del Niño, que es un fenómeno climático. Tenemos muchas herramientas que nos han permitido robustecer y garantizar pues, que el sistema funcione correctamente. Hoy lo que tenemos eléctrico. Térmico. Y el térmico, el hidráulico y el hidroeléctrico. Entonces, hoy hemos avanzado suficiente. Tenemos a punto de esta mañana. Sí, y tenemos hoy a punto de entrar ya las dos unidades de Hidroituango. Hemos avanzado en el sentido de financiar. Sí, de financiar y estamos avanzando en términos del sistema. Hoy no tenemos el mismo sistema eléctrico de hace 30 años, hemos avanzado mucho y hoy con la transición energética vamos a seguir avanzando con la inclusión en la matriz de energías renovables, que es muy importante también para garantizar la seguridad energética. Es decir, señor ministro, la ausencia suya en medios estaba originada, entre otras cosas, en eso, en que estaba usted preparando la serie de medidas que tomaron hoy para hacerle frente a un peligro. No había podido venir aquí y creo que eso no es una ausencia en medios. Hemos estado intentando comunicar todo. Yo he salido permanentemente en los medios, incluso le he dado respuesta a cada una de las manifestaciones públicas que se han hecho, a los 14 exministros, a cada una de las manifestaciones he salido a comunicar qué es lo que estamos haciendo porque me parece que es una parte muy importante. Aquí seguiré estando presto a responderle al país, a los medios de comunicación sobre lo que estamos haciendo porque además nos permite mostrar lo que estamos haciendo. Y en este periodo, como te digo, pues no había podido venir, estamos trabajando intensamente en todo esto para salvaguardar la seguridad energética del país. Ahora, es evidente, señor ministro, que el clima está totalmente loco, ¿no? Pero loco, pues estamos viviendo inundaciones, y estamos a la puerta de un racionamiento por falta de agua. Entonces uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Hay agua, no hay agua? ¿Hay suficiente asistencia técnica? ¿No la hay? ¿Usted cómo definiría la situación que el país está viviendo hoy? Y de verdad, ministro, el riesgo que estamos corriendo. El riesgo mayor que tenemos es el cambio climático. Y precisamente la respuesta ante el cambio climático es transición energética.
porque es la crisis que vive no solo el país, la que se está viviendo en el mundo y que debemos prepararnos. Tenemos que tener al país preparado para adaptación climática y mitigación del cambio climático. Ahora, usted me dijo, señor ministro, las medidas acordadas hoy son de aplicación inmediata, pero vendrán reformas grandes para el futuro. ¿Qué tipo de reformas? La ley 142, 143, donde les voy a dar un caso específico. La ley 142 y 143 no estaba pensada para la transición energética. Lo que existe en la ley son usuarios. Y hoy para la transición necesitamos prosumidores que puedan consumir energía, pero también la posibilidad de producir la energía. Y eso es un concepto que está desarrollado en el mundo, prosumidores. En la regulación, en la reglamentación tenemos que hacer reformas desde eso hasta toda la cadena de valor y garantizar que resolvamos los problemas del pasado y proyectemos, modernicemos nuestro sistema energético, nuestro sistema eléctrico para el futuro. Pero algo que sí deben tener en cuenta los televidentes es que crisis sí la hay y se están necesitando medidas para evitar que el asunto sea grave. Como te digo, hay crisis climática, sí. La vulnerabilidad climática que tenemos, dependemos mucho del fenómeno del Niño, cómo vaya, sí. Hasta dónde se continúe con fenómeno del Niño. Todos esos temas implican que hagamos un seguimiento permanente. Incluso en este sector es energía, pero con la caída del decreto de emergencia de La Guajira, tenemos situación de desabastecimiento de agua potable, tenemos situaciones de incendios, tenemos una situación climática que nos obliga como Estado, como nación, como sociedad, prepararnos ante la crisis climática, y es parte de lo que este gobierno ha dicho, y por eso hablamos de ser potencia de la vida, de cuidar la biodiversidad, y por ahí pasan las discusiones. Entonces tenemos evidentemente una crisis climática y en este momento, en este sector, estamos pasando una crisis financiera que estamos atendiendo. Y la pregunta final, señor ministro, ¿qué mensaje le envía usted esta noche a toda la costa atlántica? Estamos preparando medidas, estamos trabajando. En el mes de octubre, noviembre vamos a instalar techos solares, comunidades energéticas en la costa Caribe, también para atender de primera mano a los hogares de la costa Caribe la situación que están viviendo frente a las tarifas y la necesidad de prepararse ante el fenómeno del Niño, de la mano de todas estas medidas que consideran especialmente la situación de usuarios y usuarias en la costa Caribe. En la costa sigue el racionamiento. Seguirá. No, en la costa lo que tenemos son problemas de restricciones que estamos resolviendo. Pero va a terminar el racionamiento. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para garantizar que el abastecimiento termine. Sí. En la costa. Sí. ¿Para cuánto? En noviembre. En noviembre. Mes entrante. Sí. Ojalá sea así. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias. Ha sido usted muy amable en aceptar la invitación. A ustedes, muchas gracias. Muy amable, ministro, y a ustedes por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. El aborto es un derecho constitucional, dice la Alta Corte. El Alto Tribunal anula 2 sentencias de la misma Corte que decían lo contrario. Corte Suprema falla a favor de Uber. Desestima demanda de empresa de taxis. El Alto Tribunal respalda uso de nuevas tecnologías. Fiscalía acusa a empresario Julio Gerlain de sobornar a la ex senadora Aida Merlano por compra de votos. Violenta invasión de una finca en el Cauca. 45 niños han muerto este año por desnutrición en La Guajira. Reclamo del expresidente Santos al presidente Petro. Sea riguroso con la verdad, le dice. Expresidente Uribe lanza dura crítica contra la reforma a la salud en trámite en la Cámara. Gustavo Bolívar dice que si hay segunda vuelta para elegir alcalde en Bogotá, la perderá ante Galán. Fiscalía llama a juicio a gobernador del Cesar por irregularidades en plan de alimentación escolar. Encuesta sobre próximos alcaldes. Hoy, Bucaramanga. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Sala Plena de la Corte Constitucional anuló hoy 2 de sus sentencias recientes en las que dijo que el aborto no es un derecho fundamental. La Corte Constitucional anuló hoy 2 sentencias de tutela, la T-430 de 2022 y la T-158 de 2023, en la que subsalas de magistrados de la misma Corte habían expresado que la interrupción voluntaria del embarazo no era un derecho en Colombia. En esa sentencia se dijo:
no es posible deducir de la sentencia C-055 de 2022 un supuesto derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, ni su legalización, ni la obligación del sistema de seguridad social en salud de practicarla, pero tampoco se encuentre prohibida ni que, en determinadas circunstancias, no existan razones constitucionales para su práctica. Entonces, esta sentencia era un caso de una mujer indígena que había solicitado el aborto y le pedían autorización al resguardo. La sentencia de la Corte era bastante desafortunada. La Corte consideró que dicho pronunciamiento que anularon hoy desconoce los precedentes de la misma Corte, que ya ha advertido que el aborto es legal y es un derecho fundamental en las 3 causales en las que fue despenalizado en el año 2006, cuando peligra la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando hay malformación del feto. Con la decisión adoptada hoy también queda claro que el aborto es un servicio de salud que debe garantizarse a todas las mujeres que lo soliciten antes del 6º mes de gestación, pues el Alto Tribunal estableció el año pasado que el aborto debe ser libre hasta la semana 24 de gestación. La Corte desde hace varios años dice que es un derecho en ese sentido, en esa interpretación, que cuando uno va a la EPS o a un hospital se lo garantizan. Decir que no es así, que no hay una obligación del sistema de salud, pues es súper grave, y por eso aplaudimos esta decisión de anular las sentencias. La Corte Suprema de Justicia desestimó una demanda que presentó Coltech, la plataforma con la que funciona la empresa Taxis Libres. La demanda pretendía frenar la operación de Uber en Colombia. La Corte confirmó un fallo del Tribunal de Bogotá que desestimó una demanda con la que la empresa Taxis Libres pretendía que se ordenara el cese de la operación de la plataforma de Uber en Colombia. La Corte no hizo ninguna alusión sobre las acusaciones de competencia desleal que hizo el gremio de taxis contra Uber y aclaró que la demanda fue desestimada porque los términos para presentarla habían prescrito, pues pasaron 2 años. En el fallo, la Corte no se pronunció avalando o rechazando la operación de Uber, pero sus magistrados advirtieron que están a favor de las nuevas tecnologías colaborativas. Son válidas las ventajas que no tienen origen en la transgresión de una norma, sino en un desarrollo ingenioso, eficiente, innovador u otras probables virtudes del comerciante. Pues se acata la orden, pero más no se comparte, porque es que la ley del taxismo aquí en Colombia es muy perfecta y pues ya vemos es que están pasando por encima, la están pisoteando. Valerse de las TIC no puede calificarse por sí solo como desleal. La Fiscalía formulará mañana nuevos cargos al empresario Julio Gerlain por un caso de soborno relacionado con la ex senadora Aida Merlano. El empresario Julio Gerlain tendrá que responder ante la justicia luego de que terminara salpicado por la excongresista Aida Merlano, quien aseguró que personas la contactaron en la cárcel para que no hablara sobre corrupción electoral en la costa. Jaime Lombana, abogado de Gerlain, dice que en la audiencia que se adelantará mañana, el empresario negará los señalamientos de la Fiscalía. Ahí hay una postura equivocada, por supuesto respetamos a la Fiscalía y demostraremos claramente que lo que había es una discusión respecto a unos derechos civiles que se estaban discutiendo entre la señora Merlano y el ingeniero Julio Gerlain. Ningún tema respecto del proceso. Según Merlano, un grupo de abogados llegaron hasta la cárcel El Buen Pastor para que ella cambiara sus declaraciones sobre vínculos de políticos en la costa con compra de votos. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, denunció una violenta invasión a una finca en el norte del Cauca. Así quedó una de las fincas en el departamento del Cauca víctima de la invasión de tierras. Además de presentarse una ocupación indebida, se presentan casos de extorsión y, en el peor de los casos, violencia contra trabajadores y productores del campo en los momentos de desalojo. Para la Sociedad de Agricultores, sin seguridad no habrá seguridad alimentaria. El Estado tiene que garantizar la seguridad. Están vulnerando el derecho al trabajo, están vulnerando el derecho a la propiedad privada, y la protección del sector agropecuario debe venir por la presencia de la fuerza pública y el actuar de la justicia. El dirigente hizo la denuncia al señalar que se quemó parte del bosque de reserva natural y se destruyeron viviendas para resistirse al desalojo que hacía la autoridad. No adopten las medidas para judicializar a quienes están haciendo estos actos violentos, porque ¿quién va a invertir en el campo? ¿Quién va a tomar la decisión de seguir produciendo si a la cuenta de nada terminan personas llegándose a invadir una finca y fuera de eso quemando un bosque que hace parte de una reserva forestal? Se pide la intervención inmediata del gobierno y las autoridades.
Nuestra lógica tiene que haber una presencia de la fuerza pública. De hecho, estaban desalojando a los invasores y ellos decidieron, los invasores, quemar esa parte de la finca, pero pues se convierte en algo que ocurre en diferentes zonas del país y eso claramente no le hace bien a la seguridad alimentaria de nuestro país. El dirigente gremial participó de un foro agrícola en la ciudad de Villavicencio. Un soldado profesional fue asesinado por disidencias del Estado Mayor Central en el Cauca. En medio de un cese unilateral por parte de las fuerzas militares contra las disidencias de las FARC, fue atacado un pelotón que llegó a zona rural de la vereda Pan de Azúcar en Balboa, departamento del Cauca. En el ataque fue asesinado a tiros el soldado profesional Dino Alberto León Martínez. El ejército confirmó la captura de 2 personas, entre estas la de una menor de edad que habría sido reclutada por las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, el jefe del Estado Mayor Central. Este ataque se presenta un día después de que el gobierno nacional decretara ese cese de operaciones ofensivas. Se espera que para el próximo 16 de octubre se dé el cese bilateral. Fuertes enfrentamientos se registran entre el ELN y el Clan del Golfo en el sur de Bolívar por el control de la minería ilegal en la región. Los enfrentamientos, que ya cumplen 3 días entre el Clan del Golfo y el ELN, se registran en los municipios de Morales, Arenal y sur de Bolívar, quedando la comunidad en medio del fuego cruzado. Hay mucho desplazamiento, hay muertos, hay de todo en esa región, entonces necesitamos que esto se pare porque todo esto va a afectar al sur del Cesar, al sur del Magdalena, al mismo Santander. Estos enfrentamientos entre grupos ilegales en esta región del departamento de Bolívar dejan más de 600 familias desplazadas y también se habla de varios muertos, al parecer integrantes de ambas organizaciones. Que nos está afectando a nuestras comunidades, especialmente a la zona campesina, a ese campesino de a pie que vive del campo y tiene que salir huyendo por los enfrentamientos. La confrontación al parecer se da por la disputa de la minería ilegal entre el Clan del Golfo y el ELN y se concentran en las veredas Minagallo, Cañaveral y Micoamao. Desde Estados Unidos, el representante de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, hizo un llamado al gobierno y a las autoridades del país para que se eviten actos violentos en las próximas elecciones. Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la misión de verificación de la ONU, presentó ante el Consejo de Seguridad de Nueva York el informe trimestral del secretario general del organismo, Antonio Guterres. Se destacó los esfuerzos del gobierno de Colombia para implementar el acuerdo final de paz. A su vez, se hizo un llamado a las autoridades para que se blinden las elecciones del mes de octubre. Espero que las autoridades hagan todo lo posible para garantizar que tanto los votantes como los candidatos puedan participar de las elecciones de la forma más segura e incluyente en todo el territorio nacional. Por su parte, el canciller Álvaro Leiva Durán expresó en su intervención los desafíos que tiene el gobierno nacional. Segundo, el reiterar que los diálogos que se continúan adelantando con los diferentes grupos y actores armados sea herramienta fundamental hoy y todos los días para conseguir la paz total en todo el territorio nacional. Uno de los países asistentes al Consejo de Seguridad fue China, quien felicitó al gobierno de Colombia por contribuir en la distribución de tierras agrícolas. La Contraloría advirtió que se han invertido 77.45 billones de pesos para la implementación del acuerdo de paz, pero no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país. En una revisión a los 77.45 billones de pesos invertidos para la ejecución del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas FARC, la Contraloría advierte que no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados. Advierten que la reforma rural integral, para la cual han invertido 44.9 billones, no ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad y la erradicación de la pobreza extrema. Advierte el ente fiscal que no han logrado las transformaciones requeridas ni siquiera en los municipios priorizados. La Contraloría anota retrasos en la conformación del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política en el Sistema Nacional de Reincorporación y una disminución de recursos para solucionar el problema de las drogas ilícitas. Un puente vehicular averiado, una persona muerta y una menor de edad desaparecida. Ese es el balance de las intensas lluvias en Antioquia.
Señores, mire cómo así quedó el puente Mulatos en la vía Necoclí Arboletes en el kilómetro 7 más 450 en el sector Los Mellitos. Según Invías, uno de los accesos socavó por la creciente del río Cedro. Por ahora, las rutas alternas para vehículos de carga pesada es la vía La Costa, Caucasia y Montería. Para vehículos particulares, la vía Antigua Mellitos. Equipos técnicos del Invías ya se encuentran en terreno estableciendo un plan de contingencia que permita restablecer la movilidad en este corredor de la manera más pronta posible. En zona apartada de Turbo, una familia que cruzaba el río Yoya fue sorprendida por la creciente. Las autoridades confirmaron que todos fueron rescatados, menos una niña de 6 años. La directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, reveló que 45 menores han muerto por desnutrición en La Guajira este año y anunció un plan de atención integral para solucionar esta problemática. 45 niños murieron este año por desnutrición en La Guajira. La desnutrición definitivamente es más alta que en todo el país. En reemplazo al decreto de emergencia en La Guajira que tumbó la Corte, el ICBF adelantará un plan piloto con un nuevo sistema de atención integral. Del decreto se mantiene el Comité de Emergencia Nutricional. Nosotros tenemos conexión ahorita directa con el Ministerio de Salud a través del Comité de Emergencia. La idea es que estos equipos territoriales que están recorriendo por ciertas zonas La Guajira, pues ubiquen también estas unidades de atención como su foco central. También tenemos una acción con el Ministerio de Minas y Energía en la puesta de paneles solares a varias unidades de atención de La Guajira. Lo mismo con el Ministerio de Ambiente para todo lo que implica el cuidado del entorno, que también está dentro del modelo. Y bueno, tenemos la posibilidad también con el Ministerio de Agricultura, que es la más grande posibilidad de iniciar procesos de soberanía alimentaria en estas unidades de atención. El agua. El agua está incluida, la incluimos dentro de las posibilidades que tiene ICBF, pero también articuladas con unidad de gestión del riesgo. Bienestar Familiar vinculó a sus programas de atención a 453 niños de ese departamento afectados por las diversas problemáticas. Rectificación pública le exigieron al presidente Gustavo Petro, el expresidente Juan Manuel Santos y 2 exfuncionarios de su gobierno por la afirmación de que la sustitución de cultivos ilícitos en el gobierno Santos fue un acto de corrupción. La política de sustitución de cultivo generada en el gobierno Santos es un antro de corrupción. Esta afirmación del presidente Gustavo Petro realizada ayer en Tumaco fue rechazada por funcionarios que manejaron la política antidrogas del gobierno de Juan Manuel Santos y que le enviaron una carta hoy en la que dicen: rechazamos por falsas sus afirmaciones públicas. El presidente Petro tiene que informarse bien y rectificar lo dicho. Yo lo invito a que rectifique y lo haga también públicamente. La carta, firmada por el exconsejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, y por el exdirector del Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz Uribe, fue replicada en su cuenta X por el presidente Juan Manuel Santos, quien dijo más: los jefes de Estado tienen la obligación de ser especialmente rigurosos con la veracidad de lo que dicen. Esos recursos se manejaron a través del Banco Agrario y eran entregados personalmente a cada una de las familias. Nunca se utilizaron operadores ni fiducias, como señala el presidente en su intervención de Tumaco. La exigencia entonces de funcionarios del gobierno Santos al presidente Petro es que rectifique de manera pronta y clara y públicamente. Desde Cúcuta, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura crítica contra la reforma a la salud que cursa en el Congreso. Para arreglar el problema de la falta de atención en zonas rurales, no hay que crear esta burocracia, esta reforma ideológica. Van a crear 70.000 cargos más. No han arreglado los centros de salud de los corregimientos colombianos y quieren construir otros 10.000 centros de salud y filarnos a todos allí, como los cubanos. Por Dios, quitándonos la libertad de estar en una buena EPS. Hablan de 111 billones. Por Dios, el socialismo no sabe trabajar sino con exceso de dinero. Uribe cuestionó lo que él considera falta de resultados, en el caso por supuestas interceptaciones ilegales en su contra. Una de las cosas que yo tengo que denunciar es que la Sala Penal de la Corte, el magistrado Barceló y otros 2 me mantuvieron a mí interceptado ilegalmente durante un mes y no ha pasado nada.
Hoy en Sala Plena el Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura de Mauricio Jaramillo a la gobernación del Tolima. La decisión se ampara en su parentesco, es el hermano del ministro de Salud. La ley establece que quien tenga vínculo por matrimonio, unión permanente o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, entre otros, está inhabilitado para esa aspiración. En otra decisión, el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la candidatura al Consejo de Bogotá de Santiago García, hermano del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. El gobierno nacional anunció la implementación de un programa educativo para 7.000 reclusas de Colombia que son cabeza de hogar. La ministra de Educación, Aurora Vergara, advirtió que inicialmente serán beneficiadas 2.800 mujeres. El programa de educación se ampara en la ley que le otorga beneficios a las reclusas cabeza de hogar para que salgan anticipadamente de la cárcel a realizar trabajos. Un triple homicidio se registró en zona rural de Santa Marta. 3 miembros de la familia de la diputada del Magdalena, Claudia Aarón, fueron asesinados cuando se transportaban en un vehículo. Los 2 adultos y una menor de 10 años fueron interceptados por hombres fuertemente armados. Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. La Corte Suprema de Justicia descartó la devolución de la terna para el cargo de fiscal general de la Nación por el hecho de estar constituida por 3 mujeres. No existe en el ordenamiento constitucional y legal motivo para devolver la terna que formuló el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República, para elegir fiscal general de la Nación. Así respondió el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, a una petición de un ciudadano que pedía incluir a un hombre en la terna de mujeres. Al respecto se pronunció el ministro de Justicia. Bueno, mire, ya creo que hay algunas decisiones de jueces sobre ese tema, no la tutela interpuesta por ese magistrado, sino por otras personas. Y ya en el pasado ha habido ternas de solo mujeres. La actual magistrada Cristina Pardo de la Corte Constitucional formó parte de una terna integrada solo por mujeres. Pero pues esperemos a la decisión de los jueces. Mañana, la Sala de Gobierno de la Corte Suprema, conformada por los presidentes de cada sala, debatirá si se conserva en la terna el nombre de la doctora Amparo Cerón, que fue excluida a finales de septiembre por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien, recordemos, incluyó un nuevo nombre, el de Luz Adriana Camargo, para la terna de fiscal. Desde el Palacio de Justicia, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. La Corte Constitucional falló a favor de 2 estudiantes que habían sido expulsados de la Universidad de Pamplona por presuntamente haber participado de una protesta social. Los estudiantes fueron expulsados tras su participación en el paro nacional de 2019. La Corte revocó las decisiones que cancelaron sus matrículas y advirtió que se vulneró el derecho al debido proceso de los jóvenes. Aumentó la toma que indígenas en Vera hacen del Parque Nacional en Bogotá y pese a los diálogos no hay acuerdo para desalojar ese espacio. Ya son más de 360 las personas, llevan ahí 3 días instaladas en ese sitio emblemático con plásticos y con la propia madera de los árboles del parque. Los indígenas han montado más de 20 cambuches. No tienen agua potable, baños ni comida. El distrito busca agotar la vida del diálogo, pero descartó habilitar un nuevo albergue, por lo que ha pedido al gobierno nacional mayor compromiso para el retorno y atención a esta población. Las autoridades recapturaron en Cundinamarca a Henry Loaiza, alias El Alacrán, uno de los líderes del extinto cartel del norte del Valle. Cuando se emite el orden de captura, la policía lo ubica en yo diría que una mansión aquí del centro del país. La Policía Nacional capturó en las últimas horas a Henry Loaiza Ceballos, alias Alacrán, uno de los hombres más buscados en Colombia este año 2023. Y hoy nuevamente está tras la reja, es la clara muestra y el mensaje puntual a los delincuentes que si ellos, después de purgar penas, como ocurrió con esta persona, vuelven a incurrir en la criminalidad, aquí llega la policía, aquí llega la justicia. Este sujeto hizo parte del cartel de Cali. Actualmente era cabecilla del grupo delincuencial Los Mágicos. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, reconoció que perdería las elecciones si pasa con el candidato Carlos Fernando Galán a una segunda vuelta.
A través de su cuenta en X, el candidato Gustavo Bolívar aseguró que perdería en segunda vuelta con Carlos Fernando Galán, según una encuesta hecha por su campaña. Lo que cabe preguntarse acá es ¿por qué pierdo con Galán en segunda vuelta? Y la respuesta es porque toda la derecha, la ultraderecha y el sector, digamos, neoliberal del Partido Verde y el sector derechista o centro derecha se aliena con Carlos Fernando Galán. Bolívar no reveló ficha técnica de la encuesta y dijo que los resultados los publicará este jueves. La Fiscalía llamó a juicio al suspendido gobernador del Cesar, Luis Monsalvo Génico. El ente investigador acusará ante la Corte Suprema al mandatario por supuestas irregularidades en el manejo del plan de alimentación escolar. Hubo un aparatoso accidente entre dos ambulancias en Bogotá. Este hecho se presentó en la localidad Puente Aranda. En un cruce con un pare, uno de los vehículos de emergencias chocó contra otro, lo que dejó como saldo 3 personas heridas. Las autoridades hicieron un llamado para que se respeten las señales de tránsito. Israel y Hamás, en una guerra sin precedentes, deja hasta el momento miles de personas fallecidas y heridas. De otra parte, los republicanos postularon a Steve Scalise para la presidencia de la Cámara de Representantes y la NASA halló un asteroide con elementos básicos para la vida. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. Hoy se cumple el 5º día de guerra sin precedentes entre Hamás e Israel, dejando hasta el momento 1.100 fallecidos y más de 5.300 personas heridas en Gaza. En Israel ascienden a 1.200 personas muertas y 3.192 heridos. A su vez, la ciudad de Gaza queda totalmente en la oscuridad luego de que la planta quedara sin combustible. Por otro lado, luego de diálogos entre Estados Unidos y Egipto para evacuar civiles de Gaza, Egipto rechazó la creación de corredores humanitarios. En Estados Unidos, el republicano Steve Scalise fue nominado por su partido para ser el presidente de la Cámara de Representantes. El tiempo está en contra, ya que la Cámara de Representantes no tiene un orador. Esto implica que la legislatura continúa frenada y que quedan pocos días para que puedan evitar un cierre de gobierno. Científicos de la NASA encontraron un asteroide con 3 elementos que juntos forman los componentes básicos de la vida. Agua, carbono y materia orgánica fue lo que los expertos identificaron dentro del cuerpo celeste. Según los investigadores, este objeto fue devuelto a la Tierra el mes pasado. Hoy se confirmó el asesinato de la colombiana Ivonne Rubio a manos del grupo Hamás. La joven estaba desaparecida desde el sábado junto con su pareja, de quien no se tiene rastro. Terroristas del grupo Hamás le arrebataron la vida a Ivonne Rubio, la colombiana de 26 años que estaba desaparecida en Israel junto con su novio Antonio Macías. Hoy, en el día de hoy, nos llamaron para confirmar que han encontrado a nuestra sobrina, que era parte de nuestra familia. Esto ha sido un golpe muy duro para todos nosotros. Desde el sábado, los familiares estaban en la angustiosa búsqueda de la pareja de colombianos que fue atacada por el grupo Hamás cuando participaba de un festival de música electrónica en el desierto de Negev, en la frontera entre Gaza e Israel. Según las primeras informaciones, los colombianos se escondieron en un búnker donde fueron atacados por el grupo Hamás. Los terroristas habrían lanzado granadas y a quienes corrieron les dispararon. Estamos en espera de alguna respuesta de mi sobrino. No hemos tenido ninguna información hasta el momento. Ivonne era madre de un niño de 6 años, vivía en Israel y trabajaba en una universidad. Es una pérdida muy grande, tanto para la familia de Julio, para nosotros, para los niños. Los familiares piden una oración para encontrar con vida a Antonio o un acuerdo humanitario que permita su liberación si es que lo tienen secuestrado. Y cuentan con nuestras oraciones. Lo que empezó como un paseo para un abogado cartagenero se convirtió en un drama. Desde Jerusalén, el jurista pide ayuda para regresar a Colombia. Lo que inició como un feliz viaje de vacaciones a Jerusalén para el abogado cartagenero Eduard Manjarres se ha convertido en un verdadero drama tras haber quedado atrapados lejos de su país en medio de una guerra que jamás imaginaron les tocaría vivir. Nos levantó la alarma antibombas a eso de las 6:30 de la mañana. Somos
5 adultos y un niño de 7 años. Mi hijo, que nunca había presenciado o había vivido algo así, se levantó preocupado pensando qué era eso. Nosotros tampoco sabíamos, pero después un vecino de donde nos encontramos nos manifestó que entráramos y que nos resguardáramos, ya que era la alarma antiaérea o antimisiles. Cuenta que tenían previsto regresar ayer a Colombia, sin embargo la aerolínea debió cancelar los vuelos. La aerolínea Iberia, precisamente por la situación que estamos viviendo en este país, nos envió un correo electrónico manifestando que cancelaban el vuelo. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros los colombianos para salir de esta situación tan difícil en la cual nos encontramos? Claman ayuda al gobierno nacional para regresar al país. Los gobiernos de otros países están enviando aviones de ayuda humanitaria para sacar a sus connacionales. Mi pregunta y la pregunta que le hago al gobierno de mi país, de mi nación, es: ¿para cuándo la ayuda para nosotros? El abogado y su familia por ahora permanecen resguardados y esperan una pronta solución. La Embajada de Israel en Bogotá fue blanco de nuevos ataques. Este miércoles, encapuchados pintaron su fachada. La Embajada de Israel en Bogotá fue atacada por segunda vez en menos de una semana. Vándalos pintaron grafitis con mensajes antisemitas y pidieron la liberación de Palestina. Los mensajes de odio contra Israel, incluidas esvásticas, fueron borrados en la mañana de este miércoles. El embajador rechazó el ataque y no dudó en calificar a los autores como simpatizantes del grupo terrorista Hamás. Así dejaron el ingreso a nuestra embajada 30 simpatizantes de Hamás que se manifestaron ayer en nuestra sede diplomática. Aunque las autoridades en Colombia ordenaron reforzar la vigilancia en las instalaciones de la Embajada de Israel, así se vio esta tarde en la sede diplomática, sin custodia policial. El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, ordenó un plan de seguridad para proteger a la comunidad israelí en Colombia. Extremar las medidas de seguridad en la Embajada de Israel, en sinagogas, así como la de las comunidades israelíes, es una orden del gobierno nacional que acató el director de la Policía Nacional y que transmitió a sus subalternos. Policía, desde que ocurrieron los lamentables hechos en Israel y en la Franja de Gaza, la policía, por instrucción del mismo presidente de la República, reforzó la seguridad de las embajadas, también las sinagogas, y estamos en ese plan de protección, como es el deber de la policía colombiana constitucionalmente hablando. Un grupo de inteligencia de la policía tiene a su cargo el plan para prevenir situaciones que alteren el orden público. Hay un componente de inteligencia policial, hay un componente de cuadrantes y hay un componente de la policía diplomática reforzando estos lugares. Las declaraciones se dieron en medio de una visita del embajador de Italia al CAI La Esmeralda en Bogotá, donde el general Salamanca trasladó su despacho para escuchar a la comunidad y atender su agenda. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció una cruzada para impulsar la campaña de ahorro de energía de cara al fenómeno del Niño. La noticia económica del día. El jefe de la cartera, Andrés Camacho, socializó parte de las medidas que se han adoptado para resolver los problemas financieros de las comercializadoras de energía y evitar un apagón. Los créditos habilitados de Findeter por 1 billón de pesos ya están siendo tramitados por las empresas para mejorar su flujo de caja y garantizar la operación. Desde el gobierno se prepara una campaña de ahorro de energía. Tenemos preparada una campaña de fenómeno del Niño que no solo es del sector eléctrico, energético. La idea es una campaña de gobierno porque hay muchas cosas que alrededor del fenómeno del Niño tiene que afrontar el país. Pese a los recursos no serán suficientes, para lo cual se creará un fondo solidario que tendrá como fin reestructurar la deuda con las empresas, la cual asciende a 5 billones de pesos. Vamos a analizar con el Ministerio de Hacienda para garantizar que esa deuda que está en el sistema logremos un mecanismo de refinanciación que no se le cargue a la gente, que no lo sigan cargando unas empresas, sino que se permita redistribuir en la cadena de tal manera que ningún eslabón de la cadena se vaya a romper. El gobierno ratifica que el sector está preparado y no habrá apagón.
El gerente de Fedearroz, Rafael Hernández, celebró la decisión de la Comunidad Andina de Naciones que eliminó las barreras para la exportación de más de 10 productos agrícolas. El Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones resolvió un proceso en contra de Colombia que alegaba un bloqueo para las importaciones de arroz desde Ecuador y Perú, que al tiempo impuso aranceles a las exportaciones colombianas de al menos 10 productos agrícolas. Sin embargo, el organismo, después de 13 años, falló a favor del país al considerar que no ejerció dicha práctica. Esto elimina los aranceles y reduce los costos de ventas externas a los miembros de la CAN. A partir de hoy ya no hay sanciones para Colombia, se puede exportar a Ecuador y Perú. Pese a la decisión favorable para Colombia, se insiste en una renegociación, la cual sí es válida con la Comunidad Andina de Naciones. EPM confirmó que adjudicó el contrato para la terminación de la segunda etapa de Hidroituango. A través de este comunicado, EPM confirmó la adjudicación del contrato por cerca de $1 billón para la construcción de la segunda etapa de la central Hidroituango, que corresponde a las turbinas 5, 6, 7 y 8. El consorcio chino, CYS, tendrá un plazo de ejecución aproximado de 4 años. La Procuraduría hizo reparos a un proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura para la compra de tierras y la extinción de dominio. El procurador delegado cuestiona que el gobierno se estaría excediendo con nuevas causales de extinción de dominio. Gustavo Guerrero dijo que tampoco se entiende por qué se incluyó la suspensión de los procesos policivos relacionados con desalojos. El índice de confianza al consumidor mejoró en septiembre, pero se mantiene en terreno negativo. De acuerdo con la encuesta de Fedesarrollo, el índice mejoró 0,9% frente al mes de agosto. La cifra va al ritmo del leve descenso de la inflación en Colombia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,05% a 1.114 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 4,12% a 14.390 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 5,56% a 3.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,97% a 2.507 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.212 pesos con 50 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.050 pesos. Un euro cuesta 4.485 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.47 centavos. El azúcar se transó en 26,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83.29 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.50 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.507 pesos. Noticentro 1 CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga. Estos son los resultados. Si las elecciones para la alcaldía de Bucaramanga fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría, 84%. Probablemente sí votaría, 16%. A la pregunta, pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Bucaramanga, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Jaime Andrés Beltrán Martínez, 29%. Horacio José Serpa Moncada, 9%. Carlos Felipe Parra, 8%. Edison Oviedo, 7%. Consuelo Ordóñez, 5%. Jaime Calderón, 5%. En blanco, 5%. Ninguno, 7%. No sabe, no responde, 10%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.